Papa Francisco ha instituido el tercer domingo del tiempo ordinario como Domingo de la Palabra de Dios. Este año coincidirá con el 26 de enero, para celebrar en toda la Iglesia la importancia de la Sagrada Escritura. Para ello el Papa Francisco ha escrito la carta apostólica Aperuit Illis. Resulta que el Papa Francisco toma una frase del Evangelio de Lucas, me parece que es el capítulo 24, en el capítulo 24, el número 46 creo recordar, que hace referencia a que les abrió el entendimiento. Aperuit Illis significa les abre el entendimiento. Es ese pasaje en el cual Cristo pues va explicando, dice los discípulos, les explica las Escrituras y parte para ellos el pan. En este domingo y por sus fechas, el Papa Francisco nos invita a fortalecer los lazos interreligiosos con los judíos y rezar por la unidad de los cristianos, y nos pide que vivamos este día de una forma muy especial. De diversas formas y diversas maneras. Se recomienda que se entronice la palabra de Dios, se recomienda que se le dé un lugar privilegiado a la palabra de Dios, que incluso se consideren las personas que lean, pues consideren que están celebrando un ministerio y por tanto que es necesario su preparación, o incluso se le insiste o se pide o se invoca al hecho de que incluso los obispos pueden en ese día utilizarlo pues para nombrar ministros extraordinarios de la palabra de Dios o algún otro ministerio que realice esa realidad o que signifique esa realidad de la importancia de la palabra de Dios. Un día para acercar la Biblia a los fieles para su lectura, profundización y oración diaria. Yo creo que uno de los aspectos también muy bonitos que señala esa carta apostólica del Papa Francisco es el hecho de que la palabra de Dios no puede quedar empolvada dentro o encima de la mesita, que se tenga como un simple libro de adorno. Creo que subraya mucho la importancia de que la palabra de Dios no es solo para unos pocos elegidos, escogidos o personas que estudian la Biblia, sino que es también para todo el pueblo de Dios. Y todo el pueblo de Dios forma parte de esa unidad de enseñanza y de instrucción. El Papa nos anima este 26 de enero y tercer domingo de tiempo ordinario a la preparación y formación de toda la comunidad de fieles en general, de catequistas y sacerdotes en particular. Que primero los pastores tienen que preparar bien las homilías, porque puede ser en ocasiones el único momento en donde los fieles puedan hablar o escuchar algo sobre la palabra de Dios. Al mismo tiempo, los agentes de pastoral cualificados, como son los catequistas, tienen también que tener su cierta formación y su cierto peso a la hora de explicar y anunciar la buena noticia con la Sagrada Escritura. Esas son dos realidades importantes para el anuncio y para la evangelización, con el motor principal que es la palabra. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios y la Eucaristía son alimento para los fieles. Ya en el Concilio Vaticano II se subrayó la idea de que en la Eucaristía, en la misa de los domingos o en la misa semanal, los fieles se alimenten de dos mesas, la mesa del altar y la mesa de la palabra. Por tanto, la palabra forma o tiene un aspecto de alimento no solo a nivel personal, sino también a nivel comunitario. Muchas veces la palabra de Dios se entiende dentro de un acto litúrgico, se entiende dentro de los aspectos propios de la Eucaristía. Juan Abad, como director del Servicio Bíblico Diocesano de la Diócesis de Santander, nos resume en 3 puntos lo esencial de este domingo de la palabra de Dios. Si Jesús es la palabra, tenemos que conocer la palabra, porque así conoceremos a Jesús. Es el pensamiento de San Jerónimo y me parece que eso es lo que queda subrayado como primer punto en esta carta del Papa Francisco. La palabra de Dios me deriva a la fe y me deriva al compromiso, a un compromiso personal de aceptación o de rechazo,
de aceptación, esperemos, y a su vez me lleva también a un compromiso de gozo liberador, de anuncio de esa buena noticia que yo creo y vivo, de anunciárselo a otros. Nos recuerda también cómo debe leerse la Sagrada Escritura. Por eso hay que tener en cuenta los géneros literarios, hay que tener en cuenta pues también con el mismo espíritu con el que fue escrito, y hay que tener en cuenta una revelación progresiva que dice ahí en esa carta. 26 de enero, tercer domingo de tiempo ordinario, día para celebrar la importancia de la Sagrada Escritura y tomando como modelo de escucha de la palabra de Dios a la Virgen María. La última semana de enero celebramos la Semana de la Unidad de los Cristianos. Para hablar de esta semana y tomar un pulso al ecumenismo en nuestra región, hemos entrevistado a Daniel Gutiérrez Jordá, delegado diocesano de ecumenismo. Nos trataron con una solicitud poco común. Es el lema de la Semana de la Unidad de los Cristianos 2020. Este año el lema de la Semana de la Unidad de los Cristianos es "Nos trataron con una solicitud poco común". Lo han desarrollado los cristianos de Malta y utilizan el pasaje de Hechos en el que Pablo, después de un naufragio, acaba en Malta y los habitantes de la isla lo cuidan, están pendientes, y de ahí crece toda la evangelización en Europa. Esta Semana de la Unidad entre las distintas confesiones cristianas coincide con unas declaraciones de Manuel Barrios, secretario de la COMECE y delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de Madrid, sobre las dificultades que está pasando el ecumenismo en España y en Europa. Y es que es un momento de crisis bastante fuerte. Las iglesias se están recogiendo, los diálogos se vuelven complicados, hay un crecimiento muy fuerte de las iglesias más de corte pentecostal, y eso supone menos tradición, menos historia de diálogo. Las propias iglesias pentecostales muchas veces a quienes más critican precisamente son a las iglesias protestantes tradicionales, y entonces tenemos que resituar el diálogo, volver a encontrarnos, porque los grandes temas ya muy trabajados, por ejemplo con los luteranos, quedan muy lejos todavía del diálogo con este tipo de iglesias. ¿Pero esta situación europea se extiende también a Cantabria? Creo que ante una situación de crisis general de lo religioso, los distintos grupos, y creo que debemos incluirnos los católicos, estamos tirando a defender lo nuestro, a veces con uñas y dientes, de una manera que nos recuerda que tenemos que estar pendientes de la unidad. Estamos muy pendientes de defender lo nuestro, se nos están olvidando las otras familias eclesiales, y esto se nota, cuesta. La Iglesia Católica en Cantabria, desde sus parroquias, sacerdotes consagrados y fieles, deben responder al diálogo con las otras confesiones cristianas, con las que en ocasiones compartimos compromisos sociales y objetivos comunes. Vivimos en un tipo de iglesia muchas veces donde simplemente lo que hemos hecho es que la gente se acerque, y hoy eso ya no funciona. Tenemos que aprender a acoger, a mirar, a dialogar y a relacionarnos con nuestro vecino, que probablemente sea de otra tradición cristiana, y tenemos que aprender a encontrar puntos en común, tenemos que aprender a hacer momentos de oración, a vivir lo cotidiano con normalidad. El lema de este año, "Nos trataron con una solicitud poco común", hace clara alusión a la migración. Y esto sí que es una realidad social que sí que supone un punto de encuentro entre las distintas iglesias, porque somos capaces de entender que tenemos que hacer algo común. Y las iniciativas de encuentro, de acogida, muchas veces sí que están partiendo de realidades eclesiales y entre los distintos movimientos de acogida, porque los grandes organismos oficiales se han olvidado por completo de ellos.
El Papa Francisco nos pide buscar el encuentro con los cristianos y otras confesiones para escuchar, aprender de los demás, para entender sus razones, aunque no se compartan, de enriquecernos con los dones espirituales de otras tradiciones para encontrar a Cristo. Y en Cantabria tenemos esta ocasión, participando en los actos ecuménicos de los viernes 24 y 31 de enero. Estos días vamos a tener dos actividades bastante fuertes. Una de ellas va a ser este viernes 24 en la Casa de la Iglesia a las 7 de la tarde. Va a venir Aitor de la Cámara, que es el responsable en España del movimiento 24/7, que es un movimiento de oración, de capillas, de intercesión, que se ha extendido tanto en el mundo evangélico como en el mundo católico a nivel internacional. Por otro lado, el día 31, viernes, en la Iglesia de la Asunción en Torrelavega, que este año hemos querido también trasladar la oración a otro lugar, más allá de Santander, por poder acoger esa realidad ecuménica tan fuerte que se da en Torrelavega. La parroquia de Nuestra Señora de Covadonga, en Torrelavega, acogió el encuentro de la Delegación de Pastoral de la Salud de la Diócesis el pasado día 17 de enero, en el que estuvieron presentes los grupos y agentes de pastoral. Sesión que dio inicio con la celebración de la Eucaristía. Está formado por los grupos de las parroquias de pastoral de la salud, y luego está también los equipos de pastoral, por ejemplo en el hospital de Santa Clotilde y en otros centros. Reunión a la que asistieron unos 40 agentes de pastoral y voluntarios, que tuvo objetivos de formación y organización de actividades. Bueno, pues hoy vamos a tener el encuentro diocesano de agentes y grupos de pastoral de la salud de nuestra diócesis de Santander. Es el inicio de la campaña intensa que tenemos en Pastoral de la Salud, que comienza el 11 de febrero y acaba el 6º domingo de Pascua, este año el 17 de mayo de 2020. El tema que vamos a abordar este año es acompañar en la soledad. Tarde de reflexión y profundización a través de la formación con la ayuda del libro Cuidar, de Margarita Saldaña, un texto testimonial que aporta importantes intuiciones. En el espacio dedicado a la coordinación se contemplaron las próximas actividades que se desarrollarán en la diócesis: la Jornada Mundial del Enfermo el próximo 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, y las Jornadas Interdiocesanas de Pastoral de la Salud, que tendrán lugar del 9 al 11 de marzo en el Seminario de Monte Corbán. Seguidamente vamos a tener un tema de formación, de cómo cuidar y acompañar a las personas. Vamos a coordinar las actividades que tenemos presente, tanto la Eucaristía en la Catedral como este año las Jornadas Interdiocesanas de Pastoral de la Salud, que van a ser del 9 al 11 de marzo en el Seminario de Corbán, y celebramos los 40 años de estas jornadas. La jornada concluyó con un espacio fraterno de encuentro, compartir y merienda organizada por todos. Encuentro en el que se ha querido agradecer la implicación de la Pastoral de la Salud en Torrelavega, especialmente el grupo de la parroquia de Covadonga. Bueno, el que se ha celebrado aquí es, por una parte, dar gracias a Torrelavega, porque históricamente Torrelavega es el sitio donde tienen mayor número de grupos de pastoral de la salud, y concretamente a esta parroquia de Nuestra Señora de Covadonga, que está atendida por los dominicos, porque siempre han cuidado mucho el tema de pastoral de la salud, y en junio la Orden de los Dominicos
se marchan y queremos darles las gracias por su labor y agradecerles todo lo que han hecho en este tiempo. La diócesis de Santander celebró los días 9 y 11 de enero el 150 aniversario del nacimiento de Santa Genoveva Torres Morales, que nació en Almenara, localidad de Castellón, el 3 de enero de 1870 y murió en Zaragoza el 5 de enero de 1956. Fundadora de las religiosas angélicas que cuentan con presencia en Santander, en la calle Guevara, desde 1934. Me llamo Adelina. Llevo aquí 5 años, va a ser 6 el 1 de abril. Y bueno, desde que entré aquí para mí es mi casa. Hace 21 años que estoy aquí, vine por mi propia voluntad y estoy muy feliz, muy contenta y muy agradecida de las monjas. Jueves hará los 16 años que llevo en la casa. Y vine pues porque estaba sola y entonces yo soy bastante comunicativa y se me ocurrió, yo quería religiosas y quería céntrico y gracias a Dios lo encontré. Tuve que esperar porque en aquel entonces había montones de solicitudes, pero estoy encantada desde que vine porque dentro de la atención y de esto pues te encuentras con que tienes independencia. En el Centro Cultural Casic tuvo lugar el día 9 un acto en el que se presentó la biografía de Genoveva Torres y finalizando el acto con interpretaciones musicales. Dar un poquitín de una llamadita a lo que es la vocación religiosa y para lo que estamos fundadas. Para el cariño hacia nuestras señoras, la acogida, evitar esa soledad, que la soledad la tenemos todos en la vida, pero la soledad de las personas cuando dejan su hogar, yo pienso que es muy fuerte. La Congregación del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles nació en Valencia el 2 de febrero de 1911, de espiritualidad eucarística dedicada al servicio de quienes viven en soledad. Fundar una obra donde le pudiera dar mucho culto a la Eucaristía. Era un amante de la Eucaristía. Su acción externa se centró en un problema social que hoy es de gran importancia, el de la soledad de tantas personas de toda clase y condición social que llevó a Santa Genoveva a fundar casas que tienen más de hogar familiar que de frías residencias. Ella decía que nosotras somos para acoger las señoras que formemos luego una familia. Nuestras casas son familiares. Don Manuel Sánchez Monje presidió la Eucaristía de Acción de Gracias en la Iglesia del Sagrado Corazón, acompañado por jesuitas de la comunidad y sacerdotes de las parroquias vecinas.
En la homilía, después de hacer una reflexión sobre las lecturas del día, pasó a comentar algunos trazos del semblante de Genoveva. Se decidió a ejercer su vocación y de ahí nació el Instituto de las Angélicas. Se puso a la entera disposición de Dios, diciendo como la Virgen María: yo soy la esclava del Señor, que haga de mí lo que Él quiera. Y se dejó moldear, aceptando todo lo que consideraba signos de la voluntad de Dios y poniendo su mayor empeño en responder a ella positivamente. Hay que amar a Dios, decía, en todas las cosas, agradables y desagradables. Y si están envueltas en sufrimientos, tanto mejor. El amor sin sufrimiento es sospechoso. El amor todo lo hace fácil. Con razón fue conocida Genoveva como el ángel de la soledad. Ante circunstancias como la soledad penosa o el abandono familiar, sigue vigente la necesidad de una obra como la de Madre Genoveva. Las hijas y herederas suyas, las angélicas, se esfuerzan por trasladar y adaptar a las actuales circunstancias el legado carismático de su fundadora. Siguen acogiendo a las personas objeto de sus desvelos con sencillez y alegría, creando en sus centros, en lo posible, un ambiente familiar de entendimiento y serenidad. Viajera incansable recorriendo España, apoyada de sus muletas y sostenida por los ángeles, a los que profesó siempre entrañable devoción. Murió santamente en Zaragoza el 5 de enero de 1956. Fue llamada desde entonces Ángel de la Soledad, canonizada por San Juan Pablo II el domingo 4 de mayo de 2003, durante la quinta visita de su santidad a España. Hermanos y hermanas, la catequesis de hoy se enmarca en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que este año tiene como tema la hospitalidad, recordando el naufragio de Pablo en la isla de Malta. El texto de los Hechos de los Apóstoles nos presenta una situación desesperada. Pablo y sus compañeros, junto al resto de los tripulantes del barco en que viajaban, quedan a la deriva durante 14 días, perdidos y desorientados, a merced del mar embravecido. El apóstol, sin embargo, desde su experiencia de fe, llama a la confianza en Dios, que es para él un Padre amoroso. Providencialmente, todos se salvan y llegan a Malta, donde, en abierto contraste con esa terrible experiencia que han sufrido, saborean el entrañable modo de hacer hospitalidad de los habitantes de la isla. Es significativo que aquellos hombres que no conocían a Cristo fueron capaces de manifestar el amor de Dios. La hospitalidad espontánea y su trato considerado comunican ese amor de Dios. Y por parte suya, Pablo les muestra a ellos la misericordia de Dios curando a los enfermos de la isla. Queridos hermanos, la hospitalidad es una virtud ecuménica. Acoger a los cristianos de otras tradiciones significa mostrarles el amor de Dios, pero también acoger lo que Dios ha realizado en su vida y dejarnos recibir de las otras comunidades es lo mismo. Estemos disponibles y abiertos, con el deseo de conocer la experiencia de ellos que tienen de la fe, para vernos enriquecidos por este don espiritual.